Muy bien, antes de empezar me estaban preguntando algunos que si era experto en San Pablo. Yo que experto solo Dios, ¿no? Pero sí que he tenido la gracia, la suerte de, durante bastantes años, explicar a los seminaristas, a los futuros sacerdotes, las cartas de San Pablo. Y yo diría, más que experto, soy amigo de San Pablo. Eso sí, ha sido uno de los grandes regalos que me ha tocado, que Dios me ha regalado, después de la vida, después del bautismo, del ser hijo de Dios, después del ser sacerdote. Uno de los regalos ha sido el poderme dedicar más al estudio de la Biblia y concretamente a San Pablo y a darlo a conocer también. Digo que es un amigo porque no hemos de pensar en San Pablo como en ningún santo, como en alguien del pasado, alguien que vivió hace tantos años y ya lo recordamos, aprendemos de él, sino que hemos de tener una relación personal con él. Es un amigo vivo, que está presente. Es alguien con quien nosotros podemos entablar una relación personal. Es alguien que nos ayuda. No solamente es un modelo, sino que es un amigo. Y en esa perspectiva yo quisiera situarme. Me alegro en esta noche de poder compartir con ustedes en este secretariado esta alegría de lo que es San Pablo como patrono del movimiento de cursillos, este movimiento que yo he conocido desde bastantes años, con el que he colaborado en mi diócesis original de Toledo, en España, y después aquí también en la diócesis de Lurín, en Lima Sur. Bien, sin más preámbulos, vamos a seguir esos 4 puntos que les he puesto ahí. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? Alguien dirá, ¿qué serán esas preguntas? En esas preguntas yo quisiera desarrollar... ¿Cuánto tiempo disponemos? ¿Una hora? Ya. Vale. Puede ser un poquito menos y dejar después tiempo para preguntas. Entonces, en esas 4 preguntas yo quisiera de algún modo sintetizar en qué sentido San Pablo es misionero, evangelizador y por tanto también modelo para nosotros. ¿Por qué San Pablo evangeliza? Es la primera pregunta a la que intentamos responder. ¿Por qué evangeliza? Es decir, ¿qué ha habido en el corazón de Pablo para que entregue su vida, su tiempo, sus energías a esta acción evangelizadora que le llevó a recorrer, fíjense, 15.000 kilómetros? 15.000 kilómetros. Desde Madrid a Lima son algo de 10.500 kilómetros, que uno en avión lo hace en 12 horas más o menos. Bueno, San Pablo hizo 15.000 kilómetros sin aviones, sin carros tampoco. Algunos de sus viajes por mar eran en barcos, de los de aquella época, que también le tocó naufragar, y otras veces en caminos a pie. Pero 15.000 kilómetros durante más o menos un espacio de unos 30 años, desde su conversión hasta su muerte. Es impresionante, es impresionante. Solamente ese dato de lo que él recorrió con el único fin de anunciar a Jesucristo, el único fin de llevar al Evangelio, llevar el Evangelio a todos. ¿Por qué entonces San Pablo es misionero? La respuesta la encontramos ante todo en lo que él mismo nos cuenta de su propia vida cuando habla de su experiencia personal, cuando él habla de su conversión, cuando él habla de lo que para él ha supuesto Jesucristo. Situémonos en que Saulo es un hombre, un buen judío, es un hombre creyente, practicante, no solamente practicante, sino que era un hombre cumplidor, era del grupo de los fariseos que cumplían con toda exactitud la ley de Moisés y además se había preparado para ser maestro de la ley, para ser rabino. Por tanto, tenemos un hombre que conoce perfectamente el Antiguo Testamento, conoce las Escrituras y que, como todo buen judío, vive mirando al futuro. ¿Cuál es el futuro? El Mesías. Todos los judíos estaban a la espera de que algún día vendría el Mesías prometido por Dios. Ese Mesías que había sido prometido, fíjense bien, ya desde la primera página de la Biblia, Génesis 3:15, cuando se nos habla del primer pecado, el pecado de nuestros primeros padres, ya se dice:
Pongo enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza. Es decir, el descendiente de la mujer te pisará la cabeza. O sea, ya desde el principio de la Biblia se estaba anunciando al Mesías. Se estaba anunciando a Jesucristo, al Salvador. Nada más ocurrir el primer pecado de los hombres, se anuncia, algunos lo llaman a ese texto el protoevangelio, el primer evangelio. Él te pisará la cabeza. Por tanto, quiere decir que la realidad del pecado, que está en la historia de los hombres, que lo vemos en nuestra propia vida, que Pablo había experimentado también en su corazón, hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer, no lo hago. Ese bien, ese mal, ese pecado que vemos también en nuestro mundo, a nuestro alrededor, que está en todas partes, ese pecado que vemos en los noticieros, que vemos constantemente en nuestra convivencia con las personas, en la misma familia. Ese pecado era y es el gran enemigo de los hombres. Pero ya desde el principio Dios anuncia que alguien va a pisotear el poder del maligno y ese será el Mesías prometido, anunciado desde ese momento. A partir de ahí, todos los profetas van a ir apuntando de diferentes maneras al Mesías que vendrá. Una cosa bien bonita es cuando se recorre el Antiguo Testamento y se ve cómo todo ese Antiguo Testamento confluye en Cristo. Todos los profetas anuncian a Cristo, los personajes del Antiguo Testamento son figura de Cristo. Por ejemplo, David, Jesús va a ser el nuevo David. Por ejemplo, Moisés, Jesús va a ser el nuevo Moisés. Moisés, que es el que entregó la ley, Jesús va a entregar la nueva ley. Salomón era la sabiduría, Jesús va a ser la sabiduría en persona. Todos los personajes apuntan a Cristo. Todas las cosas del Antiguo Testamento, el maná, figura de la Eucaristía, el templo, Jesús dirá, destruyan este templo, en 3 días lo reconstruiré. O sea, todo el Antiguo Testamento está apuntando al Mesías. Ese es un futuro al que todo judío está esperando. El gran acontecimiento sería ese cuando un día Dios decide intervenir en la historia de la humanidad y por fin el Mesías se haga presente en el mundo. Pues bien, Pablo vivía en esta espera, en esta mirada al futuro, y su gran sorpresa es cuando se encuentra que eso que él esperaba para el futuro ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. El Mesías ya está aquí, ya ha venido, ya ha muerto y ha resucitado. La salvación ya se ha realizado. Este es el acontecimiento que a San Pablo le tumba, le transforma, le renueva, le da un horizonte totalmente insospechado. Cuando Pablo entiende esto, que ya ha venido el Mesías, que ya la salvación prometida y esperada durante siglos es una realidad, entiende que no puede hacer otra cosa más que dedicarse a tiempo completo a ello. Entiende que esto es algo tan grande que tiene que llegar a todo el mundo, a todos los pueblos. Es algo que no se puede callar. Fíjense que una de las cosas que los judíos tenían muy metida en su mentalidad es que ellos eran el pueblo elegido. Eso es verdad. En todo el Antiguo Testamento, la historia de este pueblo que Dios ha elegido, pero fíjense cómo se trastocan las cosas. Israel era el pueblo elegido, pero elegido como mediador. Es decir, era el pueblo a través del cual la ley, es decir, la voluntad de Dios, tenía que llegar a todos los pueblos. Era el pueblo a través del cual la salvación, la palabra de Dios, tenía que llegar a todos. Pero eso que se les había dado como vocación, el pueblo de Israel con el tiempo lo ha entendido mal y lo ha vivido mal. Entonces, acaban pensando que ellos son los únicos, que ellos son los buenos, que ellos son los santos, y los demás son todos pecadores. Esa era la mentalidad que tenían los judíos. Los judíos despreciaban a los demás, pero así, despreciaban y hasta odiaban a los demás, porque el que no era judío era, por definición, un pecador. El no judío no conocía la palabra de Dios, no conocía los mandamientos.
Si no lo conocía, no lo podía cumplir. Si no lo cumplía, era pecador. Para un judío, cualquier no judío era, por definición, pecador. Era despreciable. Ustedes recuerdan cómo ya en la vida de Jesús esto había traído sus conflictos, porque a Jesús una de las cosas que le acusan es por qué, le dicen a sus discípulos, por qué su maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores. Era una conducta de Jesús sorprendente. ¿Por qué se sienta a comer con ellos? Sí, un buen judío debería apartarse de ellos. Te van a contaminar, te van a manchar. ¿Por qué, si fuera profeta, se deja tocar por esa mujer que es una prostituta? ¿Por qué? Ya Jesús había desconcertado bastante a la gente. Porque ellos tenían, como digo, esta mentalidad cerrada. El auténtico judío, fiel a la ley, tiene que estar separado de todo lo que sea pecado, para no dejarse contaminar por nada ni por nadie. Jesús va a hacer todo lo contrario. Jesús se deja tocar por los pecadores, se sienta a la mesa con ellos, conversa con ellos, los busca, es más, llegan a ser sus predilectos. San Pablo era heredero de esta mentalidad. O sea, no heredero, sino que era lo que se vivía. Esta mentalidad por la cual todo no judío era despreciable. Cuando él descubre que la salvación se ha realizado, es el primero en entender que esa salvación es para todos, no solamente para los judíos. Y aquí San Pablo tampoco es que se invente nada nuevo, sino que descubre lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Los grandes profetas del Antiguo Testamento habían anunciado esto. Vendrá un día en que todos los pueblos, no voy a leer textos porque se nos haría largo, pero Isaías, por ejemplo, tiene textos bellísimos. Vendrán todos los pueblos a Jerusalén. De Jerusalén va a salir la palabra de Dios que va a llegar a todos los pueblos. Y todos los pueblos vendrán a adorar al único Dios. San Pablo, a partir del momento de su conversión, entiende que porque ha venido el Mesías, esa salvación es definitiva, es total y es para todos. Y esto le va a impulsar a anunciar, a proclamar el Evangelio por todas partes. Entonces, esta es la razón fundamental de lo que él entiende, que ya está aquí la salvación. No solamente está la salvación, sino que esta salvación además es un don gratuito. Otra cosa novedosa. Es un don gratuito. ¿Cuál era la mentalidad de los judíos en la época? Y más especialmente la de los fariseos. Como decía, San Pablo era fariseo y los fariseos eran los consejeros espirituales del pueblo de Israel. Eran unos 6.000 más o menos, eran la élite del pueblo de Israel. La mentalidad era: tú conoces ya la ley de Dios, que te ha llegado a través de Moisés, conoces la ley de Dios, la cumples y te salvas. Pero tú te salvas a ti mismo. Tú la conoces, la cumples y Dios te premia. No sé si a alguno le quedará todavía algo de esta mentalidad, porque lamentablemente todavía muchos católicos siguen teniendo esta mentalidad. Entonces quiere decir, atentos, porque estamos en el Antiguo Testamento todavía, si estamos con esa mentalidad. Dios me dice lo que tengo que hacer, yo lo cumplo y yo me salvo. Y Dios me premia lo que yo he hecho de bueno o me castiga si yo he hecho lo malo. ¿Qué es lo que descubre San Pablo en su encuentro con Cristo en el camino de Damasco? No solamente descubre que Jesús está vivo, que Él es el Salvador, sino descubre que todo es gracia. Esta es la gran novedad que revoluciona a Pablo, al Saulo fariseo. Todo es gracia. Todo es gracia. Ya no es una conquista que tú te pones delante de Dios y que Dios te va a premiar, sino que todo hombre es pecador. Esto lo demuestra impresionantemente en la carta a los Romanos. Todo hombre es pecador, todos, va a decir los paganos. Si van leyendo esos primeros 3 capítulos de Romanos, ahí va haciendo su demostración. Los paganos, todos son pecadores. Ellos no han reconocido al verdadero Dios. Al no reconocer a Dios y caer en la idolatría, han caído como consecuencia en todos los vicios. Ese era el paganismo de la época. Un paganismo, dicho entre paréntesis, que se parece
muchísimo al actual. Los seres humanos somos muy poco originales. Cuando uno lee, por ejemplo, ese capítulo primero de la Carta a los Romanos, cuáles eran los vicios, o otros capítulos también, otros textos, cuáles eran los vicios de la época, igualito que en nuestro tiempo. Donde está el paganismo, ahí están esos vicios. Y curiosamente cosas que en determinados momentos se presentan como progreso, como novedad, como avance de la sociedad, pues ya se daba en la época. Por ejemplo, la homosexualidad era algo bastante extendido en la época y bueno, hoy día se nos presenta como una conquista de las libertades o algo por el estilo. Los paganos todos son pecadores. Hasta ahí cualquier judío decía, muy bien, lo firmo, de acuerdo al 100%. Pero a continuación sigue, pero también los judíos son pecadores, porque teniendo la ley no la han cumplido, no han sido fieles. Entonces también ustedes judíos, también nosotros, dice Pablo, somos pecadores. Consecuencia, todos estamos bajo el pecado. Hay quien, alguna vez he leído o escuchado, no, es que San Pablo es muy pesimista, tiene una visión de la humanidad demasiado pesimista. Miren, San Pablo es súper realista, porque la realidad del pecado está ahí. Es decir, todos somos pecadores. Como dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. El pecado está en la raíz de nuestra persona. Entonces, San Pablo es enormemente realista. Ahora, descubriendo esa realidad del pecado en todo ser humano, empezando por él mismo, que ha descubierto la gracia. Es decir, que somos salvados gratuitamente por Cristo, que ha muerto por mí y ha resucitado por mí. Esa es la gran noticia, que a San Pablo le fascina. La salvación es gratuita, no la tengo que conquistar yo. No es que yo tengo que estar haciendo méritos para que Dios me premie. La salvación es un regalo gratuito, inmerecido de parte de Dios, que ya ha sido ganado por Cristo en la cruz y yo solamente tengo que recibir. Solamente tengo que recibir. San Pablo, esta va a ser una de sus grandes peleas, porque, fíjense, es un hombre que, como nadie, ha descubierto la novedad. Bueno, también otros de los apóstoles, o sea, todo el Nuevo Testamento pues se llama nuevo, ¿no? Pero yo creo que nadie como él ha descubierto con tanta profundidad la novedad traída por Cristo. Es decir, lo que ha traído Cristo es tan nuevo, tan absolutamente nuevo, que a él le lleva a pelearse con los judíos. No porque él quiera pelearse, no porque él tuviera ganas de pelear, sino porque él dice a los judíos, hermanos, la ley no sirve. ¿Pero cómo? O sea, para un judío decirle que la ley no sirve era blasfemo, era escandaloso. O sea, pero es que la ley la había dado Dios en persona, a través de Moisés. Algunos judíos, algunos rabinos de la época, decían incluso que la ley, que más o menos sería lo que es el actual Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Algunos rabinos decían, la ley es anterior a la creación del mundo. Cuando Dios creó el mundo ya estaba ahí la ley, la Torá, que dicen los judíos, ya estaba ahí. Entonces, tú ahora dices que la ley no sirve, que la ley no vale. Es blasfemo. Se entiende que lo intentaran apedrear, lo intentaran eliminar por todos los medios. ¿Cómo dices tú que la ley no? Entonces, San Pablo tendrá tiempo de explicarse. ¿Por qué la ley no sirve? Porque él dice, el problema no es que tengamos la ley, que es muy buena, que es maravillosa, que es santa, que nos muestra la voluntad de Dios, sino que el problema está en el corazón humano. Sabemos lo que hay que hacer, porque Dios nos lo dice, pero somos pecadores. Entonces, hago el mal que no quiero. Me doy cuenta que está mal, pero lo hago. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Entonces, ¿de qué nos sirve la ley? San Pablo dirá, para darme más cuenta de que soy pecador. Entonces, vaya negocio. Para darme más cuenta. La ley no me soluciona, la ley no salva a nadie. Es lo que él va a insistir. Solo Cristo salva, solamente su gracia salva. Solamente cuando yo acojo a Cristo por la fe, Cristo me transforma. Cristo me hace una criatura nueva. Solamente entonces yo soy salvado. Fíjense que está así una cosita entre paréntesis. Decía antes que
tenemos el peligro de estar todavía en el Antiguo Testamento. Digo que esta fue una de las polémicas ya en el siglo XVI con Lutero. Lutero, aferrándose a San Pablo, decía eso: no salvan las obras, solamente la fe. Tiene parte de verdad, porque muchos cristianos de la época tenían esta mentalidad que es del Antiguo Testamento: yo cumplo, yo me salvo, Dios me premia. Y Lutero dijo: no, solamente salva Cristo por la fe. ¿En qué se equivocó Lutero? Porque eso ya no lo dice San Pablo. Lutero dice: sí, yo soy pecador, confío en Cristo, Cristo me salva y yo sigo siendo pecador. O sea, sigo siendo pecador, lo que pasa es que Cristo me cubre con su manto y ya, mis pecados quedan disimulados. Pero yo sigo siendo tan pecador como al principio. Ahí Lutero se equivoca totalmente, porque la enseñanza de San Pablo no es esa. San Pablo habla, le encanta la palabra nuevo, pero habla de nueva creación. Bueno, por citar algún texto, en la segunda carta a los Corintios tenemos esta expresión, que es una de esas, de tantas otras que tiene él, así ciertamente redondas. Dice, segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto, dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Esto es lo que, fíjense que una de las cosas fascinantes de San Pablo es que todo lo que dice, todo lo que escribe, lo dice por experiencia. No es un teórico, no es un filósofo. Es un hombre que ha experimentado lo que él escribe. El que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Esto es lo que Pablo experimentó en su conversión. Y eso que él dice: yo antes era judío, cumplidor, intachable, cumplía perfectamente la ley, pero a pesar de todo, hago el mal que no quiero, el bien que quiero no lo hago. Cuando Cristo entra en su vida, el que está en Cristo es una nueva criatura. Ha experimentado de tal manera que Cristo le ha transformado desde dentro, ha cambiado su corazón, ha tenido una tal experiencia de ser verdaderamente un hombre nuevo, de tener una vida nueva. La palabra nuevo va a estar constantemente repetida en sus cartas. Entonces, pasó lo antiguo, todo es nuevo. Entonces, esta experiencia de lo que Dios ha hecho en él, esta experiencia de lo que Cristo ha traído, es tan profunda, esta experiencia de lo que es la gracia de Dios es tan radical en Pablo, que él necesita contarlo. Y necesita que todo el mundo se entere de que la salvación está al alcance de todos, judío y pagano, esclavo o libre, hombre o mujer. Todo ser humano ha sido tocado por la salvación de Cristo. Ahora es necesario que se le anuncie. Esa salvación solamente va a llegar cuando a una persona le es predicado, le es anunciado el Evangelio. Entendemos entonces por qué Pablo da tanta importancia al anuncio del Evangelio, a la predicación. Dice en 1 Corintios, capítulo 1, dice estas palabras impresionantes. Capítulo 1, versículos 17 en adelante. 1 Corintios 1, 17. No me envió Cristo a bautizar. Son palabras chocantes, ¿verdad? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Fíjense, la predicación, el anuncio de Cristo, de la cruz de Cristo, es fuerza salvadora. Continúa más adelante. ¿Dónde está el sabio? Está escribiendo a los corintios que vivían en Grecia.
donde está muy de moda toda la sabiduría, toda la filosofía griega. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios, Dios, en su divina sabiduría, quiso salvar a los hombres mediante la necedad de la predicación. O sea, frente a los sabios griegos, con su razonamiento, su filosofía, Pablo predicando un Cristo, un Dios crucificado, es una locura, una necedad. Pero este es el camino que Dios ha elegido para salvar a los hombres. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, los mismos judíos que gentiles, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O sea, ¿qué ha experimentado Pablo? Que Cristo, muerto y resucitado, es fuerza de Dios. No es un personaje del pasado. Pablo no ha conocido a Jesús en su vida terrena, pero ha experimentado en su propia carne, en su propia vida, ha experimentado el poder salvador de la muerte y de la resurrección de Jesús. Es fuerza salvadora. Y cuando este acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo se proclama, esa proclamación es también fuerza de Dios. En ese anuncio del Evangelio, Dios actúa con poder cambiando los corazones. Entonces, cuando predicamos, cuando anunciamos a Cristo, no tenemos que tratar de convencer a nadie. Es muy importante. Muchas veces intentamos razonar, convencer, argumentar. Pablo no intenta razonar, convencer. ¿Por qué? Pues porque lo que anuncia es un acontecimiento, no olvidemos esto. Anuncia un acontecimiento, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Lo aceptas o lo rechazas, pero no hay nada que razonar. Si yo intento a alguien convencerle de una idea filosófica, tendré que argumentarle. Si yo intento demostrar una afirmación matemática, geométrica, tendré que razonar y argumentar. Pero la salvación es un hecho que Dios libremente ha realizado, enviando a su Hijo, el cual también libremente ha muerto y ha resucitado. Y ese hecho, ese acontecimiento, es el que es anunciado, proclamado, y en esa proclamación, como digo, actúa el poder de Dios que convierte los corazones. Entonces nosotros no tenemos que ser razonadores, tenemos que ser testigos. Es una cosa bien diferente. Los hechos se testimonian. Las ideas se razonan, pero los hechos se testimonian. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo digo que he visto a una persona golpeando a otra, no es algo que tenga que razonar, es que lo he visto. Y si lo cuento es porque lo he visto, porque he sido testigo de ese hecho. Pues bien, nuestro anuncio de Cristo va a estar en relación inseparable de nuestra condición de testigo. ¿Por qué Pablo entonces es evangelizador? Porque es testigo en primera persona. Es decir, ha experimentado esa irrupción de Dios en su vida que él no se lo esperaba, no lo esperaba, porque él estaba bien convencido de lo que vivía, estaba convencido de estar en la verdad, tan convencido que se dedicó a perseguir a los cristianos. Claro, estaban en el error, había que sacarlos de su error o había que eliminarlos. Entonces, no ha sido ningún argumento el que le ha convencido a él, ha sido un acontecimiento, un encuentro personal con Cristo que ha entrado en su vida, lo ha tumbado, lo ha dejado ciego y le ha hecho al mismo tiempo una nueva criatura. Entonces, este es el hecho, este es el acontecimiento que a San Pablo le impulsa a predicar, a anunciar, como un acontecimiento que ya se ha dado y que es para todos los hombres. Decía que San Pablo es el que mejor que nadie ha entendido esta novedad, entre otras cosas, bueno, después lo voy a subrayar también, que esto es para todos los hombres. Si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta lo difícil que resultó a los primeros cristianos convencerse de esto.
Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, ven que al principio predican solo a los judíos. Los primeros capítulos de los Hechos están dirigidos a la predicación a los judíos. En una ocasión, Pedro tiene una visión de que vaya en casa de un pagano, casa de Cornelio, un romano. Señor, yo no puedo hacer eso. Como buen judío, yo no puedo entrar en casa de un pagano. Pedro obedece. Llega donde Cornelio, predica, se convierte toda su familia. Pero tienen que ser convencidos, digamos, en contra de la mentalidad que ellos tenían. En cambio, Pablo esto lo ha entendido desde el primer instante. Fíjense, por ejemplo, cuando él habla en la carta a los Gálatas de su conversión, Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, ven, la gracia es constantemente, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, me iluminó el rostro de Cristo en mi corazón, tuvo bien a revelar en mí a su Hijo para que le anunciase a los gentiles. O sea, en Pablo, conversión a Cristo y evangelización son inseparables. Conocer a Cristo e impulso a anunciarlo a todos, especialmente a los gentiles, es algo que desde el primer instante de su conversión ha quedado grabado en su corazón. Reveló a su Hijo en mí, ¿para qué? Para que yo lo anunciase a todos, especialmente a los gentiles que no lo conocían. Entonces, este es el motivo del impulso, el increíble impulso evangelizador de Pablo. En sus 3 grandes viajes misioneros, primero como colaborador de Bernabé, curioso como en el libro de los Hechos empieza así, ¿no? Bernabé lo llama a colaborar con él y habla Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Después ya empieza Pablo y Bernabé y finalmente Pablo camina solo. Pero esos 3 grandes viajes misioneros, esos 15.000 kilómetros que decía antes, esa cantidad de comunidades fundadas por él, todo eso, todo ese impulso incontenible, irresistible, viene de este acontecimiento. Ya ha ocurrido la salvación, él la ha experimentado en su propia vida, él es testigo de todo ello. Pasamos al siguiente punto. Bueno, he cambiado un poco el orden. Voy a decir primero el tercero, el para quién. ¿Para quién? ¿A quién va destinada su predicación? Él tiene esta expresión muy bonita, dice, me debo a todos. Me debo a todos. Escribiendo a los romanos, le dice estas palabras, me debo a todos, judíos y gentiles. Ahora, precisamente porque se debe a todos, ha entendido de manera especial que su vocación es llevar el Evangelio a todas esas multitudes, a todos esos pueblos que yacían, por utilizar las palabras del Benedictus, del cántico de Zacarías, todos esos pueblos que yacían en oscuridad, en tinieblas, en sombras de muerte. Entonces, se siente impulsado. En el fondo es lo que Jesús había anunciado, que dice Hechos 1:8, recibirán el Espíritu Santo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo. O sea, este anuncio del Evangelio, Jesús ya lo había dicho, pero los apóstoles no lo acaban de entender. O al final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28:20. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Todos los pueblos. Pero, como digo, a los apóstoles les costó entender, a la primitiva iglesia les costó entender esto. Pablo lo ha entendido rapidito. Es para todos los pueblos, me debo a todos, pero especialmente a aquellos que están en las tinieblas.
Bien, no voy a insistir mucho más en ese punto, pero sí que nos ayuda a nosotros también a preguntarnos y a cuestionarnos. Si quieren, por retomar también del punto primero, nos puede servir como reflexión en qué medida esa experiencia de Cristo que viví en mi cursillo sigue siendo vital actualmente. ¿En qué medida sigo experimentando la fuerza de la gracia de Cristo que me renueva, que me rejuvenece? ¿En qué se nota que una persona es joven? ¿En la edad? ¿En que no tiene canas? ¿En qué se nota? En las ganas de vivir. Uno puede tener 15 años y ser un viejo. Está cansado, no tiene ilusión por nada. Y puede tener 90 años y estar lleno de entusiasmo. Entonces, ahí está uno de los secretos de este rejuvenecimiento que Pablo experimenta. Entonces preguntémonos, ¿yo vivo este gozo del Evangelio? Es muy interesante que el Papa dice, en esta exhortación que nos acaba de dirigir, él dice, el querigma no es una cosa que uno recibió una vez y ya se olvida. Ya como el alumno que aprueba sus cursos y ya, después de que aprueba el curso, ya los apuntes y los libros a la hoguera, ya lo quema todo, ya está superado. No, el querigma no es algo que está en el pasado, que se supera, sino que el querigma necesitamos ser evangelizados permanentemente. El querigma debemos estarlo reviviendo continuamente. ¿Por qué? Porque es el centro de nuestra fe. Aquí no es cuestión de sabérmelo, es que ya me lo sé, que Dios me ama, ya me lo sé, que Cristo ha muerto por mí, ya me lo sé. No es cuestión de saberlo, es cuestión de vivirlo de una manera cada vez más profunda y de cimentar y apoyar sobre ello toda nuestra vida. Entonces, respecto a ese primer punto, podemos cuestionarnos esto. ¿En qué medida esa gracia de mi encuentro con Cristo, esa experiencia de la gracia, sigue siendo actual, viva, gozosa para mí hoy, después de tantos o cuantos años que viví mi cursillo, que experimenté mi conversión? Y en cuanto a este segundo punto, cuestionémonos también, ¿en qué medida va creciendo en mí esta pasión por anunciar el Evangelio? Que esto es lo que caracteriza a Pablo. Esta pasión, este deseo de que todos, la frase es también de él, es una frase que son de esas que pueden servirnos como verdaderamente como lema para nuestra vida. Dios quiere, escribiendo a su discípulo Timoteo, dice, primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios. Entonces, en mi corazón, preguntémonos, ¿está cada vez más este deseo de que todos los hombres se salven? ¿Mi corazón va siendo cada vez más universal? ¿Voy teniendo cada vez más este impulso evangelizador en mí? Respecto de los que tengo cerca, pero también respecto de los que están lejos. No sé si alguno se sentirá, los últimos papas nos están diciendo cómo en este tercer milenio el gran objetivo de la evangelización en la Iglesia es Asia, el continente más poblado del mundo, en el cual solamente hay un 2,5% de cristianos. Miles de millones, piensen, incluso habla de subcontinentes, la India es un subcontinente, miles de millones, China, 2,5% solamente de cristianos. Pero no porque lo hayan rechazado, sino porque nunca ha llegado a ellos el anuncio. Digo, no sé si alguno se sentirá llamado a marchar de misionero a la China, jóvenes o menos jóvenes, puede ser. Debe ser un poquito difícil. Una vez conversando con un misionero que está en Tailandia, me decía, me hablaba un poco del idioma tailandés y me decía cómo se ve que es un idioma muy musical. Entonces, el mismo vocablo significa cosas diferentes según el tono musical que tú digas, ¿no? Por ejemplo, tan, tan, tan. Cada una de esas tres palabras, según el tono, significa una cosa diferente. Yo digo, creo que mi vocación no es Tailandia, definitivamente. Pero bueno, puede ser que alguno de los presentes se sienta llamado a la China, Camboya, Vietnam, qué sé yo dónde. Curioso, una cosa entre paréntesis, ustedes saben
en este momento, ¿cuál es el país del mundo en el que más está creciendo la Iglesia numéricamente? Justamente un país asiático, Corea. Corea es un país donde cada año miles y miles de adultos reciben el bautismo. El problema que tienen es que no tienen manos, o sea, que no tienen agentes, sacerdotes, catequistas, personas para preparar a todos los que cada año piden el bautismo. Bueno, pues es un signo también de esperanza. Bien, pero digo, independientemente de que nos sintamos llamados o no a marchar a lugares lejanos, pero sí que ese deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad debe estar en nuestro corazón. Eso quiere decir católico. Católico quiere decir universal. Mi corazón es católico, mi corazón abraza el mundo entero. Ese es Pablo. Es alguien que arde apasionadamente. Mientras haya una sola persona que no conoce a Cristo, no podemos estar tranquilos. Hay una frase de un salmo que a mí muchas veces me remueve bastante. No daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor. No daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor. Ese podría ser nuestro lema, que no me acueste un solo día sin que haya encontrado una persona más a la que yo haya evangelizado. Una persona más en la que el Señor haya empezado a vivir porque yo le he dado testimonio. Ese es un reto. No daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor. Un lugar, al Señor no le importan los lugares materiales, le importan las personas, los corazones. Un corazón más donde Cristo viva. ¿Bien? Bien, esto acerca de ¿para quién? Como ven, cada cosita de estas nos llevaría lejos, ¿no? Y o sea, lo bonito de San Pablo es que, yo les digo siempre a los feministas, es que habla de todo. O sea, es que tú lees las cartas de San Pablo y toca todos los temas, no hay un solo tema que no aparezca. Bien, ¿para quién entonces? Para todos. Sin limitación, me debo a todos. Evidentemente, todos nosotros somos limitados, también Pablo. Él vivió una serie de años, pero es impresionante. Nosotros que a veces decimos, no, pero que las dificultades, pero esto, nos dejamos vencer con tanta facilidad por las dificultades. Muchas más tuvo él, pero él nunca se echó atrás ante las dificultades. Y cuando Pablo está en la cárcel, escribe esa frase también tan impresionante. Yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está encadenada. Yo estoy encadenado, pero eso no quita. Al contrario, cuando escribe a los filipenses le dice, mi encarcelamiento, en lugar de frenar la evangelización, al revés, dice él, ha contribuido a que todos sepan que estoy en la cárcel por Cristo y a que muchos, movidos por eso, hayan creído. Ni siquiera una situación como puede ser la cárcel, que parece que te limita y ya te impide, ni siquiera eso impide que la palabra siga creciendo, siga desarrollándose, siga extendiéndose. Bien. Misionero evangelizador ¿de qué? ¿Qué es lo que Pablo anuncia? Ya lo hemos visto antes en esa cita que les leía de 1 Corintios, nosotros predicamos a Jesucristo. Punto. Ahí está todo. Si uno comienza a leer las cartas de San Pablo, se da cuenta que cada frase, cada versículo aparece la palabra Cristo, el Señor, Jesucristo, Jesús, continuamente. No enseña una doctrina moral, no enseña un dogma, enseña una persona. Y todito está en relación con la persona de Cristo, todo. Si vivo la caridad es porque el amor de Cristo entra en mi corazón y me impulsa a amar a los demás. Si soy humilde es porque participo de la humildad de Cristo que se humilló hasta hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vivo la castidad es porque Cristo con su cuerpo me contagia su misma castidad. Así, todo. Toda la vida, todas las virtudes, toda la moral es Cristo. Pablo predica a Cristo y Cristo crucificado.
en ese texto que ya leía hay cantidad de frases que podemos resaltar, pero, por ejemplo, esta en Gálatas 6:14. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para Cristo. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesucristo. Y volviendo a esa 1 Corintios, dice también, después de ese texto que leí antes, en 1 Corintios 2, versículos del 1 al 5, dice: yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra, mi predicación no tuvieron nada de los discursos persuasivos de la sabiduría, sino una demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes se fundase no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No quise saber más que a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué es lo que Pablo predicaba al llegar a un lugar? Es bueno que nos situemos un poco así, que pongamos un poquito de imaginación. O sea, Pablo llega, porque su tarea como misionero, que él dice en la carta a los romanos, dice: mi orgullo, dice él, es predicar a Cristo donde todavía no es conocido. Esa es la alegría, el orgullo, el entusiasmo de Pablo, donde todavía no es conocido. Entonces, Pablo llega a una ciudad. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que anuncia? No tenemos que imaginarlo porque él mismo nos lo dice. En 1 Corintios 15 dice estas palabras, al principio del capítulo 15. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados. Fíjense, les recuerdo el evangelio que les prediqué, que han recibido en su corazón, en el cual permanecen firmes y por el cual son salvados. Si es que lo guardan tal como se lo prediqué, si no, habrían creído en vano. Porque lo primero que yo les transmití fue lo que a mi vez recibí. ¿Qué es lo primero que Pablo anuncia? 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos, la mayor parte de los cuales todavía viven, otros murieron, después a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, en último término también a mí. Fíjense qué impresionante. Lo primero que les anuncié que es que Cristo murió, un hecho, les decía antes, no habla de teorías, habla de un hecho, Cristo ha muerto. Ahora, ese acontecimiento tiene un sentido, murió por nuestros pecados. No es una muerte cualquiera, sino muerto por ti, por mí. Es un acontecimiento que me afecta, no que me interpela, sino que me afecta. O sea, si se muere la madre, el padre de uno de nosotros, nos afecta. Es un acontecimiento que me afecta a mí como persona, porque mi padre es mi madre. Que Cristo murió me afecta porque ha muerto por mis pecados. Y según las Escrituras. ¿Qué quiere decir según las Escrituras? Quiere decir según el plan de Dios. Ese es el plan que Dios tenía previsto, que su Hijo fuera nuestro Salvador. Segundo, fue sepultado. Qué curioso, ¿por qué habla de la sepultura? Porque viene a subrayar que Cristo murió de verdad. Su muerte no fue imaginaria, ficticia, murió realmente, y eso se nota en que fue sepultado. Tercero, que resucitó. Si hubiera muerto, diremos qué bien, cuánto nos ha amado, qué bonito, pero ahí quedó todo. Ahora, ha resucitado. Y resucitar no solamente no solamente volver a la vida. Resucitar es pasar a una condición gloriosa. Es el Señor. Resucitó según las Escrituras. ¿Qué más? Que se apareció. No solamente ha resucitado, sino que hay testigos.
¿Se dan cuenta de lo que decíamos? Es un acontecimiento, la muerte, ha habido quien lo ha visto muerto, pero ha habido quien lo ha visto resucitado. A Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos. Claro, uno puede sufrir alucinación, pero 500 es un poco difícil, ¿no? Se apareció a más de 500 y también a mí. Entonces no basta con que haya algunos que han sido testigos, es necesario que también yo lo sea, también a mí. Fíjense que una de las cosas que algunos le reprochaban a Pablo, decían, tú no eres verdadero apóstol, ¿por qué? Porque tú no has convivido con Jesús, tú no le has visto hacer milagros, no has escuchado su predicación, y Pablo defiende, yo sí soy apóstol, porque yo he visto al Señor, yo me he encontrado con el resucitado. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros estamos exactamente en la misma situación que Pablo. No hemos conocido a Jesús en su vida terrena, pero podemos tener, si es que no lo hemos tenido ya, un encuentro real con el resucitado. Estamos en la misma situación. Que te caigas del caballo o no, que te quedes 3 días sin ver como Él o no, que las circunstancias dará igual, pero estamos en la misma situación que Él, llamados a decir en primera persona, y también se me apareció a mí. No hace falta que tengamos ninguna visión, ninguna revelación, sino una experiencia real de que Cristo ha transformado mi vida. Soy testigo en primera persona. Y tenemos nuestro interrogante entonces también. ¿Verdaderamente yo puedo decirlo así? O sea, puedo hacerlo, y lo hago, de hecho, proclamo ante la gente, aunque me digan que estoy loco, que yo también he visto al Señor. Así que dicen a la gente, he visto al Señor, sí que les van a decir que están locos seguramente, pero decir, yo lo he experimentado. ¿Y cómo lo he experimentado? Por un sentimiento así que me ha venido, una efusión así, que me ha subido así como del estómago para arriba. No, porque he comprobado que Él ha cambiado mi vida. Eso es haber visto al Señor. Una vida transformada por Cristo es la prueba de que Él ha entrado en mi corazón. No es un puro sentimiento. Es importante esto porque a veces decimos, no, yo viví mi cursillo, qué bonito, sentía a Dios, estaba lleno de Dios, estaba casi flotando. Ahora ya, se pasó, ya abandono porque ya no siento nada, seguro que fue una ilusión, seguro que me equivoqué, me comieron el coco, me lavaron el cerebro, qué sé yo. No es un sentimiento, es una presencia real que cambia la vida. Bien, esto es lo que Pablo anuncia en primer lugar. Ahora, eso, que es lo que llamamos el querigma, es el cimiento. Si nosotros queremos construir una casa, ¿qué es lo primero que necesitamos? El cimiento. Yo no soy arquitecto, ni pienso serlo, ni entiendo mucho, pero vamos, eso lo entendemos todos. Para construir una casa necesitamos un buen cimiento. Ahora, una vez puesto el cimiento, ¿basta con eso? No, hay que seguir construyendo encima. Entonces, el cimiento es fundamental, pero después hay que seguir construyendo. Entonces, el querigma es el cimiento, pero después hay que seguir creciendo en la fe. ¿Hasta dónde? Pues la meta la tenemos también claramente señalada. Hay un texto que dice en Efesios, hasta la estatura de Cristo, pero me gusta más este de Gálatas 2:20, que dice, vivo no yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la meta. O sea, Cristo, desde el momento que yo le he abierto la puerta de mi corazón, ya vive en mí. Ahora, para que yo pueda decir esto como verdadero, vive en mí, piensa en mí, ama en mí, actúa en mí, habla en mí, ora en mí. Para que yo pueda decir eso como verdadero, se necesita una transformación creciente, progresiva de mi vida. Entonces, en este sentido, nuestro crecimiento es una transformación que tiene que ir yendo cada vez a más. Fíjense, cuando hablamos a veces de nuestro caminar cristiano, no es solamente en nuestra, digamos, en nuestra formación, en cuanto a aprender cosas, sino hablamos de crecimiento, sobre todo en esta identificación con Cristo, que cada vez más sea Cristo el que vive en mí.
Este es nuestro crecimiento. Ojalá que también sepamos también dar razón de nuestra fe, explicar nuestra fe, estar cada vez más formados. Pero lo primero, lo fundamental, es dejar que Cristo viva en mí y que eso sea cada vez más real. Ya sé que esto no es tan fácil de medir, ¿no? Hay personas que son pesimistas y bueno, puede ser que ya están tocando la santidad, pero Padre, yo soy un demonio, soy lo peor del mundo. Bueno, no es tan fácil medir si uno ha crecido o no ha crecido. También hay que encarar el extremo contrario, el orgullo espiritual. Yo ya aquí soy santo, los demás todos son de segunda categoría, aquí el santo soy yo y los demás que me rindan honores. Bueno, no es difícil o es un misterio, pero nuestro deseo tiene que ser ese. Que llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo, llegar a que Cristo viva en mí. Claro, en este sentido, no creo que nadie podamos decir, yo ya llegué, ya. Desde luego Pablo tampoco lo dice. Fíjense qué hermosa frase, para quien le gusta el deporte, qué hermosa frase que dice en Filipenses. Bueno, después de que habla también de su transformación, todo eso, dice, no es que yo lo tenga ya conseguido, Filipenses 3:12 en adelante, no es que yo lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Este es uno de los verbos que mejor expresa su experiencia de Pablo. He sido alcanzado, es decir, he sido tocado, aferrado por Cristo. Me ha agarrado, soy de Él. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. ¿Cuántas veces estamos lamentándonos de nuestro pasado, lo que hice mal? Bueno, está bien que nos arrepintamos, pero olvido lo que dejé atrás. Si Pablo se hubiera dedicado a lamentarse, ay, qué pena, ha sido perseguidor de la Iglesia, no tendríamos a San Pablo y no hubiera hecho lo que hizo. Olvido lo que queda atrás y corro, dice, me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Entonces, este es el anuncio, el querigma, pero sobre ese querigma hay que seguir construyendo todo lo que es formación, todo lo que es catequesis, crecimiento espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Sin límite hasta alcanzar la plenitud que Dios tenga para nosotros. ¿Cuál será? No sabemos. Dios tiene para cada uno un plan, un proyecto. Evidentemente, una es la santidad de la Virgen María, que nadie vamos a alcanzar, la santidad de los apóstoles, que tuvieron una misión única en la Iglesia, y luego dentro de la Iglesia, pues cada uno tenemos una misión diferente, y la santidad que Dios tiene para cada uno dependerá también de la misión que Él nos encomienda. Pero que nosotros nos toca no rebajar, no aspirar a menos de lo que Dios quiere. No puede decir, no, yo ya me conformo con esto. No, pero Dios quiere más de ti. Bien, y se me va el tiempo, pasamos al último punto. ¿Cómo? Hemos visto por qué Pablo tiene este impulso evangelizador, a quiénes se dirige, qué es lo que anuncia y ahora cómo. No hago más que unas rapiditas así pinceladas. Primero, hay una cosa que el Papa repite en esta carta que nos acaba de escribir, dice, la Iglesia está para salir. Desde que fue elegido Papa está hablando de salir. En el fondo, que es una manera de decir lo que Jesús dijo en el Evangelio, vayan. Jesús no dijo, inviten a que la gente venga, siéntense aquí en su butaca e inviten a que vengan. No, vayan y evangelicen, vayan. Y esto es lo que ha hecho Pablo. O sea, Pablo ha salido y se ha puesto a caminar y se ha puesto a viajar hasta que ha terminado. No agotado, porque hubiera seguido todavía hasta que le cortaron la cabeza, pero ahí siguió hasta el final de su vida. Este es el estilo del evangelizador que Pablo nos marca: salir, ir. 2, proclamar. ¿Pablo qué hace? Proclamar, anunciar, testimoniar. Eso es lo que hace. Toda su vida ha sido un anuncio potente, convencido, entusiasta, gozoso
del Evangelio que ha experimentado en su corazón y que ha transformado su vida. Proclamar. ¿Cómo lo hace? En comunión y en comunidad. Pablo nunca va solo. Alguien puede pensar que tiene vocación de llanero solitario. Pues no. Pablo cumple el mandato de Jesús, que envió a sus discípulos de dos en dos. Entonces Pablo lo vemos evangelizando con Bernabé, después con Silas, con Timoteo, con Tito. Siempre está en equipo, en comunidad. ¿Por qué? Porque no es un individuo muy genial quien evangeliza, es la Iglesia. Y donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pablo tiene conciencia de ser Iglesia. Entonces, como Iglesia, anuncia en comunidad. Una frase muy bonita que tiene también en la carta a los Efesios. Les doy la cita para los que quieran después buscar e indagar. Efesios 6, 18, siempre en oración y súplica. Siempre en oración y súplica. Cuando habla de la oración, bastantes veces en sus cartas aparece este adverbio, siempre. Oren siempre. Cuando invita a sus cristianos, pero cuando habla de sí mismo, siempre que oro, doy gracias a Dios. Constantemente pido, tal. Entonces, siempre, o sea, Pablo tiene conciencia vivísima de que él no es el salvador de nadie, de que él es solamente instrumento y de que solamente si Dios toca los corazones, estos corazones pueden cambiar. Entonces, oración y súplica. Qué bonito cómo habla de que él ora por sus comunidades. Y qué bonito ver cómo él les pide a sus comunidades que oren por él. En este mismo texto de Efesios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos, con perseverancia, e intercediendo por todos los santos. Y también por mí, fíjese, también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy el embajador entre cadenas. Cuando escribe esta carta, está en la cárcel. Soy embajador entre cadenas. Y puedo hablar de él valientemente como conviene. Pidan por mí. El Papa nos está repitiendo, cada persona que encuentra, ora por mí, oren por mí. Pues esta conciencia de que la tarea nos supera. La conciencia también de que en nuestra vida no podemos evangelizar sin la cruz. Predicamos a un Cristo crucificado, había dicho antes, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y está también esta otra frase muy iluminadora de 2 Corintios 12, me glorío en mi debilidad, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Dónde ha aprendido Pablo esto? En la cruz de Jesús. La cruz de Jesús, que es el máximo de la debilidad. Jesús crucificado ha quedado reducido a la impotencia. Y ahí, en esa debilidad, está la fuerza salvadora de Dios. Entonces, cuando en tu vida aparece la cruz, no es un obstáculo, es la mejor arma para la salvación del mundo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y último, y ahí ya sí termino, esta otra frase, les doy también la cita, porque es muy bonita, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19. Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que puedan. Continúa, desde del 19 hasta el 23. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser yo también partícipe del mismo. O sea, todo para todos. Quiere decir que tenemos que adaptarnos a las personas, que entrar en su realidad, que saber escuchar, que saber estar cercanos, que saber interesarnos por sus problemas, hacernos todo a todos. Y solamente desde ahí podremos evangelizar. No es decir, bueno, llegas a la persona,
sin darle la oportunidad de que hable, ya tú le sueltas tu rollo, ¿no? Escucha primero, interésate, acércate, sirve a la persona. Y desde ahí encontrarás el camino abierto y el corazón abierto para transmitirle el anuncio. Y en ese hacerse todo a todos hay un tema también muy llamativo de Pablo, que es la gratuidad. Él, a toda costa, quería dejar claro que el mensaje del Evangelio era gratuito, que él no era un predicador que se dedicaba a ello para ganarse la vida, sino que era gratuito. ¿Y cómo lo hacía eso? Trabajando con sus propias manos. Y debía ser duro, porque si estaba evangelizando, además tenía que trabajar para ganarse su pan, pero él lo hacía de todos modos. Cuando ya llegó un momento que las tareas le absorben, deja de trabajar y entonces sí acepta. Curiosamente, solo de una comunidad acepta ayuda, de la comunidad de Filipos, fue los únicos. A los corintios que quisieron ayudarle, les dijo no, porque eran bastante orgullosos, les dijo no aceptó su donativo. Pero de los filipenses sí varias veces le ayudaron. Pero él siempre ha querido dejar muy clara esta gratuidad. No va a servirse del Evangelio, sino a servir al Evangelio y a servir a las personas. Y Pablo esto lo ha proclamado y lo ha vivido de una manera verdaderamente impresionante. Bien, pues ahí tenemos algunos apuntes del cómo, algunas de estas indicaciones, que podemos seguir apuntando otras, se adapta, se hace todo a todos, para que todos, o algunos por lo menos, dice él, se salven. Tenemos entonces ahí a San Pablo como patrono, como modelo, como ejemplo de evangelizador y como un estímulo permanente para todos nosotros. Como decía, hemos de aprender de él, pero no como alguien del pasado, sino como amigo, que estamos llamados a ser cada vez más de él, para pedirle que nos ayude y que nos... Lo que pidió el profeta Eliseo, cuando Elías iba a morir, le pidió, por favor, déjame 2/3 de tu espíritu. Que pidamos nosotros también eso al Señor. Señor, dame 2/3 del espíritu de San Pablo. Si cada uno de los que estamos aquí tuviéramos al menos 2/3 del espíritu de San Pablo, sería impresionante. Ar de Lima, de colores.